poco el pedido, digamos, de los que presidimos el plenario, de tratar de que las preguntas sean concretas y que puedan de esa forma ser más expeditivas las exposiciones, y porque seguimos con el promedio de 2 por hora. Este es el 6º expositor, así que, por favor, muchas gracias y adelante, doctor Alberto García Lema. Muchas gracias a la comisión, a las comisiones que me han invitado a participar y a los señores y señoras senadoras y demás asistentes a esta reunión. Como ya se ha escrito mucho sobre este tema y además creo que es una cuestión que viene debatiéndose desde la Cámara de Diputados, aunque creo que no ha tenido intervención la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quiero tratar de aportar algún elemento adicional a este debate, que es mi propia experiencia como convencional constituyente que tuvo que intervenir en el debate que se intentó introducir en la Convención de 1994, a pesar de que ese tema no estaba contemplado ni previsto que se lo desarrollara, tampoco había sido anunciado previamente en ninguna plataforma electoral previa a la convención, de modo tal de que no había pronunciamientos de los partidos sobre este tema. Me parece que es una situación parecida a la que existe en este momento en el ámbito legislativo, pero quiero por lo menos aclarar cuál es la situación que existía en el momento de la Convención Constituyente. De modo tal de que fue un debate en cierto sentido sorpresivo y que se produjo cuando faltaba menos de 10 días para concluir la convención, y en lo que estábamos trabajando era en transformar buena parte de las sanciones ya tomadas a lo largo de los... fueron 3 meses la duración de la convención, es decir, sacando estos 10 días, en todo el resto del tiempo se fueron aprobando distintos dictámenes, que muchos de ellos tenían que ver con las facultades del Congreso, en donde había que plasmarlas en el artículo 75. Entonces, les voy a comentar un poco cómo fue mi vivencia cuando surge este debate inesperado, dónde nos encontrábamos y qué manera encontramos de abordarlo. La primera cuestión que quiero señalar, por las referencias que han hecho 2 expositores anteriores a la vigencia de opiniones internacionales o la posición de organismos internacionales, es que la cuestión de la incorporación de los tratados internacionales con rango constitucional fue una cuestión muy debatida en la Convención Constituyente. Estuve entre aquellos que sostuvieron de que había que incorporar estos tratados y darle rango constitucional, pero era una cuestión que estaba en el borde de la posible nulidad de esa incorporación, porque no estaba expresamente previsto en la ley declarativa de la reforma, de modo tal que tuvimos que incorporarla, fundamentarla y hacer algunas reuniones, hacer algunas salvedades que tienen importancia para el debate que se está teniendo en estos momentos. Las salvedades fueron de que se enuncian todos los tratados a los que se le dan declaraciones y tratados a los que se le dan rango constitucional, y se incluye la frase "en las condiciones de su vigencia", en su vigencia en ese momento, en el momento en que se hace esta inclusión.
Y dice, en la parte final del segundo apartado del inciso 22, dos aspectos que me parecen relevantes para este debate. Que dice, deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos, y antes de eso dicen, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución. Además, se prevé la posibilidad de que estos tratados sean denunciados. Quiere decir que si hay alguna objeción que en algún momento resulte con respecto al texto de uno de estos tratados, puede ser denunciado, como también puede ser incorporado otro tratado, dándole jerarquía constitucional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esto también conduce al artículo, antes de hablar del 19, que es un artículo que me parece importante sobre esto, al artículo 27, que establece que digamos, la obligación del gobierno federal de afianzar sus relaciones con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Quiere decir que la incorporación de los tratados internacionales no derogan ningún derecho de la primera parte y además deben estar de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Por lo tanto, las recomendaciones o observaciones o disposiciones que se adopten en materia internacional no son recibidas automáticamente en el derecho interno, sino que deben pasar por la criba de si esas recomendaciones internacionales están de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. La segunda cuestión que tiene vinculación con esto es la del artículo 19 de la Constitución, que es la que sienta el principio de la libertad y que es una norma muy importante porque es la que de alguna manera establece la generalidad de los derechos cuando dice que las acciones privadas de los hombres, por supuesto en la lectura moderna se incluyen las mujeres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral público ni perjudiquen a un tercero. Están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, la primera cuestión que cabe plantearse por aplicación del artículo 19 es qué acción privada puede generar o no un perjuicio a tercero. Por supuesto que esa palabreja o esa expresión así muy sintética tiene muchos efectos, porque tiene enormes efectos en el campo del derecho civil, del derecho comercial, de todos los campos del derecho e inclusive, por supuesto, del derecho penal, porque lleva a señalar que es un tercero. Entonces, la cuestión del tercero está vinculado al derecho a la vida. Es decir, cuando hay una persona de por medio que es un tercero. Esto está definido en el actual Código Civil y Comercial, es decir, cuando hay una persona. Y por otro lado, digamos desde el plano constitucional, está la reserva que es argentina, la Convención de los Derechos del Niño, y el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 4, que fueron dos elementos que tuvimos particularmente en cuenta cuando se abre el debate. Quiero agregar que además había otros elementos de nuestro derecho federal que me parece importante tomar en cuenta, porque antes de la sanción de la reforma del 94,
ya establecían el principio de que la persona, se protegía desde el momento de la concepción en las constituciones de Salta de 1986, de Córdoba de 1987, de San Luis de 1987, de Catamarca en 1988 y muy importante la Constitución de Tierra del Fuego de 1991 porque era la constitución más cercana a la que se tuvo en cuenta antes de hacerse la reforma de la Constitución. Y con posterioridad a la reforma, y esto es un elemento interpretativo de mucha importancia, es decir, con posterioridad a la reforma, se establece el mismo principio del derecho a la vida desde la concepción en las constituciones de Buenos Aires, 1994, de Chaco, 1994, de Chubut, 1994, de Formosa, 2003, y de Tucumán, de 2006. Y se establece el concepto del derecho a la vida en general desde la concepción para las constituciones de Santiago del Estero del 2005 y de Entre Ríos del 2008. Quiere decir que el principio en que la persona nace con la concepción es un principio que tiene antecedentes en el derecho público federal antes del tratamiento de la reforma 94 y fueron seguidos en el proceso inmediatamente posterior por varias provincias, lo cual supone de que como en la Convención del 94 estaban representados la más importante dirigencia de ese momento del país, empezando por los propios gobernadores de casi todas las provincias, de alguna manera el sentido de la expresión de los alcances de este concepto de la Reserva Argentina y de la idea de que la vida comienza desde la concepción era una realidad aceptada por buena parte de los convencionales constituyentes posteriores que dictaron constituciones en las provincias. Para ayudar a zanjar ese debate imprevisto y enojoso que tuvimos hacia los finales de la convención, me tocó proponer la última parte del inciso 23, y lo sostuve como miembro informante, cuando se dispuso incluir en la Constitución un régimen de seguridad social especial e integral. ¿Por qué se puso este régimen de seguridad social especial? Porque en la primera parte del inciso 23 se refiere a las medidas de acción positiva que debe dictar el Congreso respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Es decir, este era el principio general que ya venía establecido en la primera parte del inciso 23. Aquí, en función de este debate, se propuso una norma especial, que es este régimen de seguridad social especial e integral, en protección del niño en situación de desamparo. Esto lleva a todo un problema de interpretación constitucional de qué se entiende por niño y qué se entiende por niño en situación de desamparo. ¿Cuándo el niño es más desamparado y hasta cuándo existe la protección con respecto al problema de la situación del desamparo? Y esto está previsto hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental. Quiere decir que este es un régimen que tiene que ver no solamente con la vida, sino también con la salud, con las condiciones económicas y con la educación y los demás elementos necesarios para el desarrollo humano del niño, que por otra parte está establecido en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, donde habla de proveer lo conducente al desarrollo humano
al progreso económico con justicia social. Es decir, se van integrando y articulando los distintos preceptos constitucionales. Y entonces, además, hay una protección específica respecto de la mujer, digamos, durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Cuando a mí me tocó fundar este inciso, me referí a la Reserva Argentina y a la protección del derecho a la vida, me referí al artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica. No hice referencia en aquel momento, pero ahora he hecho una lectura rápida respecto al tema sobre la convención que se refiere a eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que me parece una convención muy importante analizarla y que no contiene ningún principio específico relativo a lo que podríamos llamar el derecho a practicarse un aborto. De modo tal de que no conozco ninguna norma específica, ni siquiera en esa convención, que justamente lo que tiende es a la equiparación entre los hombres y las mujeres y no a generar un derecho de este tipo. Por lo menos, digamos, no le existe en el tratado mismo. Vuelvo a repetir de que cuando la Constitución se sanciona sobre la base de todo un plexo de normas que se venían articulando unas con otras y sin tomar en cuenta lo que se llama habitualmente ahora el control de convencionalidad, que debe ser, por supuesto, puesto en juego con el artículo que he leído, que es la primacía de los principios de derecho público nacional. De modo tal de que la Reserva Argentina puede a lo mejor tener algún tipo de tratamiento en el orden internacional y puede tener un tratamiento distinto en el orden nacional. En función de todo esto tengo una opinión contraria al proyecto que viene de la Cámara de Diputados, pero quiero al mismo tiempo hacer una acotación. El espíritu que presidió digamos, a los convencionales constituyentes fue hacer una constitución que aunara la mayor cantidad de voluntades posibles, y la verdad que creo que fue una cosa conseguida porque fue aprobada por unanimidad, jurada por unanimidad, y el año que viene va a cumplirse 25 años que tenemos una Constitución nacional reformada que todavía no ha prevalecido ningún intento de reforma de la Constitución, a pesar de los intentos que existieron de establecer la posibilidad de generar mayores periodos de mandatos presidenciales, cosas que han fracasado en todos los casos que se intentó. Esto es el esquema general de lo que quería señalarles, y estoy a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, senadora Crexel. Gracias, buenos días. Sí, quería preguntarle qué pasa cuando la dimensión sociológica empieza a contradecir la Constitución formal, que es un poco lo que estamos viendo con todos estos movimientos en la Argentina, y que de alguna forma yo creo que hubiese sido lo correcto llamar a un plebiscito para tener por ahí más herramientas a ver cómo se manifiesta la ciudadanía. Pero no hubiera sido posible, porque no se pueden hacer plebiscitos sobre tratados internacionales. Pero sobre el tema sí. Sí, sobre el tema penal propiamente dicho quizás sí. O el tema aborto en general, ¿cuál es la concepción? Nosotros tenemos presentados dos proyectos en el Senado. Como hay tratados internacionales de por medio,
estamos en ese tema. Pero bueno, se podría haberlo intentado de sacar del tema constitucional. Pero en realidad justamente, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos una Constitución que si bien fue reformada en el 94, pero también vemos que hay una ampliación sustancial de derechos, hay un dinamismo en la sociedad, en la concepción justamente del análisis de la ciencia, de la técnica, la medicina, como decía, la ampliación de los derechos. Cuando empieza a haber un desfase entre la Constitución formal y la material, ¿cómo lo resolvemos? Claro. En primer lugar, yo creo que nuestro orden jurídico tiene que ser lo más respetuoso posible de cumplimiento de la Constitución, porque además somos un país que tenemos una larga tradición en general de no cumplir las normas, incluyendo las constitucionales. Entonces, creo de que, por lo menos en mi profesión de constitucionalista, tengo que tratar de hacer todo lo posible para defender las normas constitucionales. Pero la objeción suya es una objeción válida, porque hay criterios de interpretación de la Constitución y uno de los criterios de interpretación de la Constitución es el sociológico. A mí me parece que ante las normas que han sido dictadas y frente a determinado tipo de necesidades, en primer lugar nos empezamos a encontrar con la teoría de la emergencia. Las emergencias son leyes acotadas que se dictan cuando hay situaciones excepcionales en donde los derechos constitucionales crujen. Entonces tenemos, por ejemplo, las leyes de emergencia económica que tratan de, por ejemplo, modificar la estructura de los contratos u otro tipo de cuestiones que vienen en la pirámide jurídica y que, bueno, hay que tratar de atender circunstancias determinadas. Entonces se dicta una ley de emergencia y se establecen soluciones que se traten de hacer lo más compatible posible con la Constitución. Hay emergencias en materia de salud que se han dictado en determinados momentos. Bueno, digamos, habría que establecer una ley de emergencia para atender una determinada situación sociológica puntual que es la que hay que enfrentar. Y vuelvo a señalar de que mi opinión final, porque a lo mejor pasó desapercibido, es de que no creo de que ni el espíritu de la Constitución ni de nuestra época sea penalizar a la mujer. Pero una cosa es, digamos, establecer un principio, digamos, de justificación o de exención de responsabilidad, y otra cosa distinta es establecer un principio de despenalización. Porque el principio de despenalización es un pronunciamiento sobre la vida, mientras que la exención de responsabilidad es un principio sobre las causales de justificación, que pueden estar vinculadas, entre otras cosas, por la inexistencia de este régimen de seguridad social especial e integral que no se dictó nunca como tal. Es decir, hay medidas sueltas, pero nunca se dictó un régimen específicamente como tal. Entonces ya de por sí hay incumplimiento de la Constitución en esta materia. Y porque, digamos, puede haber situaciones de ignorancia, de falta de educación, de situaciones económicas, etcétera, que pueden llevar a tener una posición un poco más flexible en materia de exención de la responsabilidad. No sé si le he contestado. Senador Mayans. Sí, una pequeña preguntita. En el tema de la objeción de conciencia, ve usted que se hace una lista. Ahora, le pregunto a usted, ¿le parece a usted que se puede hacer una lista en donde el profesional tiene que decir que él está obligado a no cumplir la Constitución o a cumplirla? Porque a mí me parece que el derecho de vida está garantizado en la Constitución. Ahora, que se haga una lista, ¿verdad? Que por más que digan algunos es una lista secreta, no establece la ley eso, pero dice que es secreta. Y alguien dijo alguna vez, no hay nada que esté oculto que no sea descubierto, ¿verdad? Hace mucho tiempo dijo eso. Entonces acá, con el tema de las redes sociales, no existe lista secreta porque el que está encargado de guardar el secreto lo primero que hace le pasa a las redes sociales
después le estigmatizan y después te dicen, no sabemos dónde salió porque se viralizó, dice. Entonces se pone la lista de los que teóricamente están en contra de la mujer, porque no están en contra de la mujer, nadie está en contra de la mujer. Obviamente que nadie está, el Estado tiene que tener una visión de contención, no de castigo hacia la mujer, porque es una decisión que muy especial en su vida. Todos tenemos claro eso, que la peor receta es la opresión y no la falta de contención. Ahora, el hecho de pasar de ser prohibido a obligatorio y que los médicos tengan que estar figurando en una lista, que digan que tiene objeción de conciencia para que después esa lista circule y le puedan estigmatizar a través de las redes sociales los que están a favor o en contra, ¿a usted no le parece que vulnera un principio constitucional el hecho de formar una lista de esta forma? Yo creo, ante todo, que la objeción de conciencia tiene fundamento en el principio de la libertad de cultos, que está previsto para los habitantes del país e inclusive para los extranjeros, es decir, en el artículo 20. Quiere decir que la invitación que se hace a la inmigración que luego va a venir al país de a millones, que hace nuestra Constitución, se hace, digamos, respetando la libertad de cultos, es decir, y poniéndole un marco a ese principio que también está en el preámbulo de la Constitución, de que Dios es la fuente de toda razón y justicia, por lo tanto es la fuente del derecho constitucional argentino. Con respecto al tema de las listas y a los secretos, bueno, tenemos los problemas de los secretos fiscales, tenemos los problemas de los secretos bancarios, ahora habrá el problema de los secretos de las objeciones de conciencia. Creo que le estoy contestando, ¿no es cierto? Última pregunta, senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su exposición. Le quería preguntar como, digamos, dentro de su experiencia como convencional constituyente, dentro del artículo 75, inciso 22, uno de los tratados que se tiene en cuenta y que se incorporan al texto de la Constitución es la Convención sobre los Derechos del Niño. Sí. Hay una ley nacional, la ley 23849, donde hace la reserva de qué es lo que debe interpretarse por niño y dice que es a partir de la concepción hasta los 18 años de edad. Y antes hubo una discusión entre si esto es declaración, si esto es reserva, si tiene o no tiene peso. Le quería preguntar si los convencionales constituyentes, qué peso, qué relevancia le dieron a este artículo específico de esta ley nacional al momento del debate. En mi caso en particular, cité la reserva argentina como uno de los fundamentos del artículo 75, inciso 23. Es decir, en mi caso personal, cuando actué como miembro informante de la incorporación de este inciso, consideré de que la reserva argentina era, digamos, una fuente del derecho a tomar en cuenta, por lo menos esa fue mi interpretación. Sí, hay dos preguntas antes, de senadora Verasay. Es muy breve, presidente, disculpe, pero fue por una expresión que tuvo. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Cuando habla del mensaje sobre penalizar o despenalizar, usted habló de exención de responsabilidad, que es distinto. Claro, porque no estoy de acuerdo con la despenalización, porque creo que la despenalización, cuando se utiliza, digamos, aquí creo que hay que diferenciar el tema constitucional del tema penal, que es una diferenciación no menor, porque luego, si se aprobara la ley, va a ser analizado la constitucionalidad de esa ley a la luz de lo que dice la Constitución. Entonces, una cosa es
el debate que se tuvo en la Convención Constituyente y cómo quedó plasmado en la Constitución, y otra cosa es el debate a nivel de derecho penal, que a su vez, como los códigos de fondo son aplicados por las provincias, entonces no hay que descartar de que una ley de este tipo abra un debate judicial importante en las provincias, no solo, digamos, porque es una ley nacional, pero que la aplicación la hacen los tribunales de provincia, y bueno, digamos, después en algún momento llegará por vía de recurso a la Corte, pero la Corte se expresará sobre un caso en particular. Tampoco existe en nuestro medio, más allá de la ejemplaridad de los fallos de la Corte que todos respetamos, pero los fallos, la Corte no sienta jurisprudencia obligatoria para el futuro, porque en nuestro medio, nuestro sistema judicial es distinto del anglosajón, y especialmente del de Estados Unidos, en donde sí la Corte Suprema, cuando dicta precedentes, tienen carácter obligatorios hasta que es modificado por otro precedente. Entonces, esto, digamos, estamos viendo otro tema de posible judicialización en gran escala en todo el país. Eso por lo menos lo que yo estoy viendo como posibilidad. La situación, precisamente, creo que como el derecho penal da un mensaje importante a la sociedad sobre lo que está penalizado y lo que no está penalizado, es decir, dónde está la protección del derecho a la vida y de todos los valores importantes de la sociedad están incluidos en el derecho penal, porque precisamente es la norma de mayor rigurosidad y por lo tanto es una norma dura, porque por eso se requieren cuestiones tan específicas como la tipicidad, etc. Digamos, las razones de justificación y la exención es un tema a examinar como una alternativa a la despenalización, a mi juicio. Senador Odarda. Perdón. Presidente, lo que pasa es que me sigue haciendo ruido. No termino, discúlpeme, no termino de comprender, porque hoy nuestro Código Penal habla de la despenalización en dos casos. Con el concepto que usted nos explicó sobre déjeme terminar la pregunta, por favor. Con el concepto que usted nos compartió de lo que entiende nuestra Constitución por la concepción, la pregunta que se me viene es, ¿para usted debería haber una penalización absoluta del aborto? Bajo ese mismo razonamiento del concepto de la concepción. Yo creo que, digamos, la cuestión porque yo estaba contestando a una senadora que hizo uso de la palabra antes que usted, con respecto a la cuestión sociológica a tener en cuenta. Yo creo que si evidentemente hay situaciones de injusticia que atender, y la justicia es un valor muy importante dentro del derecho constitucional, entonces, bueno, digamos, probablemente, en mi opinión, la solución no es la despenalización del aborto como viene proyectada en el proyecto de la Cámara de Diputados, sino en un proyecto que se circunscriba a la situación de la mujer que tiene, como se llama, una serie de dificultades y que en definitiva esas dificultades personales de carácter psíquico, físico, etcétera, es decir, influyen decisivamente. Bueno, entonces el principio no está destruido, pero digamos, se podría concebir una exención o una justificación en la línea de algún proyecto que creo que está, si no me equivoco, sometido al tratamiento de esta misma comisión, creo. Senadora Odarda. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta.
Usted fue parte del proceso de reforma de la Constitución del 94 y nos habló de las vivencias, ¿no?, en esa convención constituyente. Cuando aparece este tema, que usted lo califica como un tema enojoso, se habló de que el aborto ya estaba previsto en Argentina 70 años antes de la reforma del 94, con el aborto por causales, el aborto no punible. No entramos en una discusión de derecho penal, porque en definitiva la problemática del aborto en buena medida estaba prevista en nuestra legislación en función del derecho penal, sino en una discusión de derecho constitucional. Y la discusión de derecho constitucional, a mi juicio, se saldó de la mejor manera posible y por suerte se consiguió las mayorías necesarias, porque hay que conseguir las mayorías necesarias en una convención para introducir un artículo, que es el sistema de protección. Yo creo que el eje de la protección y de la protección integral es un mensaje positivo y constructivo, porque en lugar de estar analizando cuál es la solución más fácil para atender, porque, digamos, lo que se está discutiendo ahora atiende a un espectro de personas y a un espectro de niños que tendrán su vida en juego en función de lo que se dicte en esta norma. Pero después hay que mirar qué es lo que sucede con el resto de esos niños. Es decir, cómo están los sistemas de salud para atenderlos, hasta cómo están los sistemas educativos, cómo están los sistemas de alimentación. Es decir, todo el sistema protectivo, que en definitiva es la esencia de los derechos humanos y es la esencia del carácter progresivo de los derechos humanos, es el seguimiento de un problema que a mi juicio no hay que resolver sobre situaciones fáciles, ¿cómo podemos decir? No fáciles, es decir, porque no es nada fácil esto, sino, utilicen mal la palabra, por soluciones, ¿cómo podemos decir?, prácticas, cuando esto es parte de todo un problema muy complejo, social, en donde la Constitución ha tratado de dar pautas para enfrentar este problema. Y después, por supuesto, cada rama del derecho y cada legislación las tendrá que analizar al momento de aplicarlas. Yo simplemente les he contado qué es lo que tuvimos en cuenta los constituyentes y por lo menos lo que he tenido en cuenta yo entre uno de ellos. Senadora Nancy González. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alberto García Lema.